Vamos a retomar el asunto de la traducción griega de las escrituras hebreas en Alejandría por parte de los judíos de la diáspora. Ya expliqué en el vídeo anterior que la traducción de El Shaddai como Pantocrátor se debe al trabajo de los judíos intelectuales de Alejandría, y es por ello que luego nos aparecerá Pantocrátor en el Nuevo Testamento en una cita a la carta paulina 2 Corintios 6:18 y el resto, y esto es muy importante, exclusivamente en el Apocalipsis. Cuando hablemos del Pantocrátor en el Nuevo Testamento, en la tercera parte de esta serie, entenderemos el porqué de la importancia de la aparición de este epíteto en el libro de las revelaciones del vidente cristiano desterrado en la isla de Patmos. Es de la Septuaginta de donde beben los autores del Nuevo Testamento, y de hecho es muy fácil de comprobar si observamos las citas del Antiguo Testamento que se hacen en el Nuevo Testamento. Estas no se corresponden con el texto hebreo masorético, pero sí compaginan con el texto griego de la Septuaginta, es decir, en el cristianismo primitivo, entre ellos los autores del Nuevo Testamento y entre estos el propio Pablo y el autor del Apocalipsis, recurrieron principalmente al texto en griego. Indagaremos en lo que al Pantocrátor se refiere tanto en la Septuaginta como en otros textos judíos griegos e incluso en la literatura griega en general, igualmente en la tercera parte. Y ahora vamos a dar otro argumento para demostrar que Rafa Ver se sacó de la chistera apologeta que los pobres hebreos, como no tienen una palabra para todopoderoso, le pusieron El Shaddai, Dios de la montaña. Vamos a ver otra palabra hebrea que en la Septuaginta se tradujo como Pantocrátor, y para ello vamos a ir directamente a las fotografías de los antiguos manuscritos griegos. Este es el Codex Sinaiticus, que contiene en parte el Antiguo Testamento en su traducción griega, es decir, la Septuaginta. El códice está digitalizado online en el portal codexsinaiticus.org. Como información adicional, las traducciones al griego las encontramos más o menos completas, principalmente en los códices cristianos que contienen el Antiguo Testamento. Por citar unos pocos, el Codex Alejandrinus, el Codex Vaticanus o el propio Sinaiticus, que es el que vamos a utilizar nosotros. Hay muchos más, y por supuesto que hay manuscritos fuera de lo que son los códices cristianos que recogen la Septuaginta. Incluso en las cuevas número 4 y 7 en Qumran se han encontrado fragmentos de textos griegos de la Biblia. Vamos a ver el Codex Sinaiticus. Como ejemplo, nos vamos a Jeremías 5:14. Vemos que ahí dice Pantocrátor. Vamos a ver el mismo versículo en el texto hebreo. Para ello nos vamos a la Biblia Sturcatensia, que es la Biblia hebrea basada en el Codex Leningradensis. Aquí el texto hebreo dice Shebaot, Elohe Shebaot, Dios de los ejércitos. Siguiendo la lógica del apologeta Rafa, pues como los hebreos no tenían una palabra para todopoderoso, pese a tener la palabra todo y poderoso como hemos visto, pues pensaron que sería mejor elegir, aparte de Dios de la montaña, elegir otro epíteto como Dios de los ejércitos, cuando en realidad quisieron decir todopoderoso. Qué curioso, ¿no? Y qué excusa tan patética y qué forma tan burda de demostrar Rafa Vers la ignorancia que tiene. Para el apologeta Rafa Vers incluso la cosa se complica aún más, porque El Shaddai tiene otras traducciones en la Septuaginta aparte de Pantocrátor. Por ejemplo, simplemente se traduce como Teos, o en Ruth 24:4 se traduce como Ikanos. Y en ocasiones ni siquiera se traduce y se limitan a transcribir la palabra hebrea a letras griegas. Aquí vemos un ejemplo en Isaías 54:5 con Shebaot simplemente transcrito a caracteres griegos.
Ante esta inconsistencia de la traducción al griego se han propuesto varias hipótesis, una que dice que los traductores griegos ya no sabían qué es lo que querían decir esas palabras, y otra hipótesis argumenta que estas traducciones formaban parte del fenómeno que se observa en la traducción griega, donde se eliminan antropomorfismos del texto hebreo. Y para entender el problema hay que conocer un poco el background que hay detrás, es decir, qué es lo que hay detrás de estas traducciones griegas, que parece ser que el apologeta pues desconoce. Pues bien, la traducción al griego se hizo por parte de los judíos que vivían en la diáspora, como ya hemos dicho, para la Biblioteca de Alejandría. Y evidentemente estos judíos estaban inmersos en el mundo griego, conocían el pensamiento griego, su filosofía sofisticada y su desarrollo religioso. Así que cuando los judíos decidieron hacer la traducción eran conscientes de que sus textos presentaban un Dios con rasgos antropomorfos. Igualmente hay presente antropopatismos, donde la divinidad tiene sentimientos humanos, como cuando dice que es un Dios celoso o que se arrepiente. Y esto ante los griegos, a nivel de intelecto y pensamiento teológico más abstracto, más refinado, pues no quedaba demasiado bien, por lo que los judíos decidieron emborronar en la medida de lo posible esos rasgos incómodos. Y para que entendamos de qué estoy hablando, vamos a ver unos ejemplos. En Josué 4:24, donde el texto hebreo dice: para que sepan todos los pueblos de la tierra que la mano de Yahvé es poderosa. Aquí la divinidad tiene manos, así que el texto griego lo corrige y habla en términos abstractos. Y el texto griego dice: la fuerza de Yahvé, o para ser más exactos, la fuerza de Kyrios es poderosa. Se ha cambiado manos por fuerza. Y un segundo ejemplo sería Éxodo 4:24, que es donde Yahvé pretende matar a Moisés. Y el texto en hebreo dice: y aconteció en el camino que en una posada Yahvé le salió al encuentro y quiso matarlo. Y este comportamiento humano pues les incomodó al traductor judío familiarizado con el pensamiento griego, por lo cual en el texto griego es un ángel del Señor, Ángelos Kyrios, quien intenta matar a Moisés. Teniendo esto en cuenta, se puede pensar que cuando los traductores se topan con el Dios de la montaña, El Shaddai, por un lado, y también con el Dios de los ejércitos, Shebaot, por otro lado, sienten la necesidad de enmendar estos epítetos. Para los judíos helenizados de Alejandría, un Dios que mora en una montaña o que participa en batallas incluso con los humanos es demasiado antropomorfo, así que en ambos casos lo traducen con el término más abstracto Pantocrátor, o a veces simplemente como Teos, o se transcribe. Y este es el trasfondo del asunto, y no la tontada de que no tenían una palabra adecuada para escribir todopoderoso, como se inventó de forma patética el apologeta Rafa Vers. Y esto de evitar antropomorfismos lo vemos en otros textos judíos tardíos, como son los apócrifos, o también lo vemos, por ejemplo, en el Targum de Onkelos, que es la traducción al arameo. Y es este atrevimiento y sus patéticas ocurrencias desde la ignorancia por parte del apologeta lo que me molesta, y que me tenga que tomar yo el tiempo para desbaratarle sus tontadas, porque no se le ocurre otra cosa que etiquetarme acusándome de caer en la falacia de evidencia incompleta, cuando el problema no es la falacia, sino el problema es la ignorancia de Rafa Vers. Así que hasta aquí una pequeña introducción a la crítica literaria y la crítica textual, mínimamente para entender a qué se debe la traducción Pantocrátor en la Septuaginta. En el próximo vídeo entraremos en el asunto del significado de la palabra Pantocrátor, que nuestro apologeta piensa entender porque googleó 3 diccionarios, con la de ríos de tintas académicos que se han escrito para enseñarnos qué es lo que quiere decir Pantocrátor, como para que nos vengan Rafa Vers y su mini yo ungido oficial a darnos cátedra. Nos vemos en la tercera entrega.